Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos que no te la cuenten. Aquí una vez más con las entrevistas, esta vez con un compatriota, el señor Arturo Larraure. Arturo, muy buenas tardes, gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Buenas tardes, padre. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Arturo Larraure voy a presentarlo así muy brevemente, como quedamos, es licenciado en investigación operativa, es argentino, ha vivido varios años en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, papá de 5 hijos. Y ahora nos encontramos hablando de papás, justamente de un personaje que es bastante conocido, al menos en las últimas semanas, ha sido bastante conocido aquí en Argentina, que es su propio papá, su papá, argentino del Valle Larrabure. ¿Por qué? Porque se encuentra iniciado el proceso de beatificación, los primeros pasos muy de a poquito, como sucede siempre en la iglesia, para ver si la iglesia determina que le corresponde a su papá, el honor, la gloria de los altares. Ustedes saben que para que una persona se determine que está en el cielo, justo ahora estamos cercanos al 1 de noviembre, que es el día de la solemnidad de todos los santos. La iglesia lleva adelante un proceso, ¿no? Un proceso que es lento, que es engorroso, pero es para ver si esa persona o bien practicó las virtudes de grado heroico o si tuvo alguna causa especial de fallecimiento, como por ejemplo puede ser el martirio. Como mucha gente, la que nos está escuchando, no sabe quién fue el papá de Arturo, yo quería presentar esta pequeña entrevista con algunas imágenes, la vida de esta persona, que fue un militar argentino, pero primero hay que meter un poco en contexto a la gente. ¿Cómo hacemos, Arturo, vos hijo de militar, yo hijo de militar, que conocemos la historia, digamos, muy dolorosa que pasó la Argentina hace algunas décadas, de la cual nosotros fuimos testigos cuando éramos muy chiquititos, o simplemente vos más que yo, porque sos un poco más grande, o simplemente la conocemos por carne propia? ¿Cómo hacemos para sintetizarle? Siempre yo hago este desafío pedagógico a un chico de 20 años de Argentina de hoy, o a una persona que es extranjera, que no es argentina, el contexto de lo que vas a contar acerca de tu papá. ¿Cómo le explicas un poco lo que fue eso de la famosa década del 70, si tiene que ser algo breve para una persona que no conoce? Bueno, yo era un jovencito, yo tenía 15 años, habíamos llegado recientemente de Brasil, de 2 años de estar en Río de Janeiro, y había sucedido en enero del 74 el ataque a Azul, donde asesinaron a Camilo Gay, a su esposa, a un soldado que estaba de guardia, y secuestraron al coronel Ibarzábal. Ese fue un punto de partido de partida en la familia Larrabure, porque si bien estábamos de vacaciones, mi papá decidió suspenderlas e ir nuevamente a Villa María, donde habíamos estado previo a los 2 años de Río de Janeiro. O sea, la fábrica militar de pólvores y explosivos de Villa María, Córdoba, no era un destino desconocido, era un destino que mi madre había elegido también para que sea nuevamente. ¿Y por qué digo mi madre? Porque justamente había charlado mi padre y mi madre en una salida, en una visita al director de fabricaciones militares, le había preguntado a dónde querían, qué destino militar dentro de las fábricas militares deseaba mi papá. Y bueno, a veces las mujeres son más metidas de los que corresponde y le dice, queremos volver a Villa María. Y así fue el destino de volver a Villa María en enero del 74, para que en agosto de ese mismo año, en pleno gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, mi padre fuera secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo, un grupo denominado Decididos de Córdoba, con 100 integrantes, con uniformes militares. A diferencia del ejército argentino, el uniforme de combate tenía un pañuelo rojo como distintivo diferente,
pero un grupo fuertemente armado irrumpió, pidieron por el director de la fábrica, que era el teniente coronel Osvaldo Guardone, él repelió el ataque, mató, su casa quedó como un colador, porque fue un combate tremendo, y a metros de ahí, en el casino de oficiales, en una cena de despedida y de bienvenida a distintos ingenieros, mi padre fue secuestrado. Preguntaron por él, por el capitán García, y automáticamente mi padre se identificó porque sabía lo difícil que se podía vivir por la experiencia de Azul. Entonces, como no quería ver derramamiento de sangre, se identificó, fue esposado, llevado a un auto, al que también fue García, el capitán García. García, en un descuido, abre la puerta, sale corriendo y es acribillado por la espalda, 13 impactos de bala. Yo en ese momento ya estaba despierto, me había quedado dormido. Pongo una pausa, Arturo, porque si alguien nos está escuchando y no conoce bien lo que es esto, quiero hacer un pequeño contexto histórico para que se entienda. Nos encontramos en el año 1974. Hacía poquito tiempo el entonces presidente Perón a la Argentina. Había muerto el famoso general Perón. Había quedado como vicepresidente su esposa, Isabel Martínez de Perón. El 1 de julio del 74 muere Perón, ¿no? O sea que esto estamos hablando de todo lo que está contando Arturo, que él vivió en carne propia, es apenas un mes y medio después de la muerte del mismo Juan Domingo Perón. Y todo lo que él cuenta, que lo contamos así en modo muy sencillo y muy rápido nosotros, porque lo conocemos bastante desde adentro en muchas cosas por la cuestión familiar, se da en un contexto de violencia armada de grupos guerrilleros, terroristas de izquierda que intentaban tomar el poder por las armas. El poder de un gobierno, como decía él, constitucional, un gobierno hasta, digamos, hasta democrático, ¿no? Bueno, ya había toda una escalada comunista de grupos paramilitares de izquierda que intentaban tomar el poder. La famosa dictadura del proletariado de Marx, bueno, acá se intentaba hacer esto. Y había varios grupos de distintas vertientes. La que él menciona, o el grupo que él menciona, que va a secuestrar a su padre, el Ejército Revolucionario del Pueblo, era uno. Otro era la agrupación Montoneros, una agrupación más bien cercana al peronismo. Él era, si queremos, el bastión guerrillero terrorista de los más trotskistas, de los más no peronistas necesariamente, pero sí incluso no católicos. Mientras que en Montonero, aunque no pareciera, había gente incluso católica, que había salido de la acción católica. Y que, es más, hasta justificaba su accionar armado citando a Santo Tomás de Aquino. Para que uno se dé una idea, yo mismo he entrevistado a una persona con ese estilo. Entonces, lo que está contando acá Arturo es que a mediados de en agosto, mejor dicho, mediados de agosto del año 74, irrumpen en una fábrica militar y van a secuestrar a su propio padre. Hasta acá, entonces, perdón la introducción, pero quería hacerla sobre todo para alguien que no conociera el tema. Bien, retomo un poquito. Efectivamente, como vos bien decís, padre Javier, la muerte de Perón se produce el 1 de julio y el ataque a Villa María en agosto se va postergando hasta el 11 de agosto porque lo habían organizado para antes, pero no quisieron hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos querían generar un shock en la sociedad, en la opinión pública, y en realidad, como la sociedad estaba muy choqueada por la muerte de Perón y la llegada al gobierno de su esposa como vicepresidenta, ellos fueron demorando el ataque hasta ese 11 de agosto, donde simultáneamente a Villa María
atacan el Regimiento 17 de Catamarca aerotransportado. Esto es una operación en conjunto que hace el ERP, donde en Villa María les va bastante bien, pero en Catamarca le va bastante mal. Y es más, después de Catamarca, el ERP decide asesinar a 16 militares, pero logra asesinar a 9 y levanta eso que tenían planificado. Estamos hablando siempre del 74, pleno gobierno democrático. El 9º asesinado es el capitán Humberto Viola y su hijita María Cristina, de 3 años, herida su hermana Fernanda, de 5 años, en presencia de su madre, Mavi Picón de Viola, fallecida hace un tiempo del corazón, con 70 años. Estaba embarazada de 6 meses. Entonces, la opinión pública, porque el ERP iba de alguna manera tanteando la opinión pública, cuando se da cuenta que están muy desprestigiados, comienzan a cambiar. Es más, la persona que está en la celda de al lado de mi padre cuando es llevado secuestrado, recupera la libertad en diciembre del 74, cuando se produce el asesinato del capitán Viola y de María Cristina, porque ya la gente, la sociedad argentina, no los podía ni ver a los de leer. Estamos poniendo un contexto claro y terrible, donde los militares caían como moscas, eran secuestrados, eran asesinados, pero además eran secuestrados los empresarios. Claro. El 6 de septiembre del 74 es secuestrado los hermanos Borg por el grupo Montoneros y uno de ellos se llamaba Jorge, otro se llamaba Juan. Juan a los 6 meses no da más, se quiebra y es liberado. Pero Jorge Borg está 9 meses secuestrado y el rescate es multimillonario, el más millonario de toda la época a nivel mundial. Ese dinero, los distintos grupos terroristas lo querían para poder seguir organizando toda su escalada en la búsqueda del poder, que ese era el objetivo. Mi padre entonces es secuestrado en agosto del 74 y hasta septiembre no hay ningún indicio de si está vivo o está muerto, porque no habíamos recibido absolutamente nada y pasó a engrosar la fila de desaparecidos porque no se sabía dónde estaba. ¿Qué edad tenía tu padre? 42 años cuando es secuestrado. Vos tenías 15 años. 15 años. Yo era muy joven. Mi hermana tenía 18 y mi madre tenía 42. Estas son algunas de las fotos. Este es el libro que escribió Arturo hace ya casi una decena de años, ¿no? Más se encuentra por 17 años. Ah, perdón, 17 años, sí, 2005, ¿no? Sí, perdón. Sí. Algunas de las fotos, ¿no? Cuando estabas cursando la Escuela Superior Técnica, el papá entonces es militar y a su vez ingeniero, ¿no? Exacto. En el casamiento. Cuando se casa con mi mamá. La fábrica militar de pólvoras y explosivos, la entrada. Bueno, este es el diario Noticias. Sí. Combate en Catamarca, es lo que les estaba contando. El diario Noticias era un diario pro-terrorista, pro-montonero.
Este, bueno, es Fíjese claro, ¿no es cierto? cómo los diarios de la época daban cuenta de todo esto, porque hoy por hoy hay una especie de memoria hemipléjica, sobre todo en nuestro país, acá en Argentina, donde al parecer incluso la gente de la edad de Arturo o más grande que pasaron por esta época, es como que se hubiesen perdido la memoria para muchas cosas, ¿no? Esto era algo medio el pan de cada día, digamos, ¿no? Sí. Esta es una revista Estrella Roja que se vendía, por cierto, en incluso los kioscos, donde se mostraba entonces cómo el Ejército Revolucionario del Pueblo, este grupo de paramilitares, guerrilleros extremistas, promocionaban sus actividades, ¿no? Bueno, sí, sigamos nomás, sí. Bueno, entonces mi padre secuestrado no se sabe dónde está. Y nosotros recibimos la primera carta. Ujú, Es una carta de alguna manera que busca llevarnos tranquilidad, ujú, porque claro, uno no sabía dónde estaba. ujú. Eh, Era una carta de una persona que de alguna manera, con los años uno lo fue aprendiendo, disimulaba su situación, Sí, no contaba lo que estaba padeciendo. claro. Porque otra cosa que también la gente debe conocer, que eran detenidos en lugares que el terrorismo llamaba cárceles del pueblo, que eran lugares muy diminutos, escondidos, y los custodias estaban siempre encapuchados. Ujú, Eso marca un contexto porque donde una persona puede ver la cara del carcelero, bueno, es hombre muerto directamente. claro. Cosa que le sucedió a mi padre también. En determinado momento logra verles las caras, sube los 8 peldaños que separaban la parte de arriba al sótano donde estaba, pelea con esos terroristas en esa mercería. Abajo funcionaba la cárcel del pueblo. Ahí están los 8 peldaños, que él en su diario va haciendo toda una cronología y una reseña de quiénes lo secuestran, de qué es lo que hacen, qué es lo que piensan, y va contando sus vivencias y va de alguna manera no teniendo una conversión porque él era cristiano, profundamente cristiano, pero yo creo que se hace mucho más cristiano, mucho más, con mucha más fe eh, en esa cárcel del pueblo. ¿Cómo era la formación cristiana de tu padre? Bueno, había ido en la secundaria a un colegio religioso de los curas del Don Bosco, en Tucumán, Salesianos. Ujú, salesianos, y había sido muy buen alumno y muy destacado sobre todo en religión. mira. Era muy buen estudiante, había sido medalla de oro en el colegio salesiano, y me lo dijo cuando escribí el libro, cuando estaba buscando testimonios, uno de los curas que había sido maestro de él, profesor de él, que se destacaba muchísimo en materias como geografía, historia y religión, aunque después con los años se reciba de ingeniero en la Escuela Superior Técnica, hoy la Facultad de Ingeniería del Ejército, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ujú, Era una persona muy estudiosa, muy estudiosa. Eh, Siempre nos decía a nosotros que había que calentar el asiento, exacto. había que concentrarse, Mm, había que pasarse horas estudiando.
y que él, por ejemplo, donde fuera representaba al ejército y representaba al país, estando en Brasil con esa beca, se pasaba muchísimas horas estudiando, pero muchísimas horas estudiando, porque realmente era el país, no era argentino del Valle de Larrabure, el mayor argentino del Valle de Larrabure, era el representante del ejército argentino en Brasil, estudiando en una carrera, en una beca que, bueno, había podido conseguirla, y entonces siempre nos hablaba de esas cosas. Pero era un hombre religioso, de una fe muy fuerte, y esta fe se manifiesta en este encierro. Es más, no solo comienza a ponernos en las cartas citas bíblicas, yo te diría, como esa frase que dice, aún suceda lo peor, no deben odiar a nadie y devolver la bofetada poniendo la otra mejilla, que es una carta del 22 de octubre del 74, más que nada para mi hermana, que cumplía 18 años, pero comienzan a abundar los mensajes bíblicos, religiosos, y comienza, esto dicho por el carcelero, ese que recupera la libertad en el asesinato de Viola y de su hijita, comienza a adoptar una actitud que a esos troquistas, como bien dijiste, los enervaba, Claro. porque es rezar y entonar el himno nacional. Eran dos cosas que los ponía fuera de sí. Y sobre todo, ¿por qué? Porque una persona que ya había perdido varios kilos de peso, encerrado en un lugar diminuto, de unas características terribles, no se quebraba y no aflojaba y no colaboraba y no le interesaba que le dieran clases magistrales de política, de guerra revolucionaria, de Ho Chi Minh, del Che Guevara, de Debrey. No le interesaba. Él pedía hojas para escribir, ahí escribía su diario a escondidas de los carceleros, y pedía libros de física, de química y de matemáticas, donde hacía ejercicios interminables para no perder las facultades mentales. Entonces, ese cautiverio, él lo dice en su diario, lo sume en las sombras, pero lo inunda de luz. Mi palabra es breve, sencilla, se trata de perdón. Él encuentra en ese perdón la liberación, pero además... Decías no colaboraba. ¿En qué sentido? ¿Le pedían que trabajara como un ingeniero militar y conocía obviamente de armamento y todo? ¿Le pedían que colaborara con los guerrilleros marxistas para hacer una bomba, por ejemplo? Mirá. Exacto, exacto. Lo primero que se busca es el canje, pero cuando se llega al ejército argentino, el ejército dice, no se negocia con terroristas. Mi madre pide una entrevista con María Estela Martínez de Perón y por una cosa o por la otra no la recibe, se suspende esa entrevista. Se proponía el canje por 5 terroristas, los cuales habían atacado el 6 de septiembre del 73, también en pleno gobierno constitucional, el Comando de Sanidad. Entonces, 5 de esos integrantes del ERP, que habían sido juzgados y condenados, que estaban presos, los pedían a cambio de la vida de mi padre. Y bueno, no había posibilidad de canje, y ante el ofrecimiento de trabajar para el ERP, para las fábricas
militares que los grupos terroristas tenían, que llegaron a tener 8 en el país, la negativa fue rotunda. Larrabure, el ejército al que usted pertenece lo ha abandonado. Qué duro, Y en ¿no? esa situación trabaje para nosotros y será libre. A ese precio prefiero la muerte. Ahí está claramente el martirio, ¿no? Ahí está el mártir, que es bueno, es otro tema que ya está siendo investigado, como Sí. bien dijiste, Ahora pero hablaremos. ahí está claramente su Un negativa detalle, rotunda. un detalle, el papá de Arturo no es que estuviera en contra de, digo, porque van a surgir algunos también a decir, seguramente con buena intención, que Argentino del Valle de la Rabure estaba en contra de todo tipo de violencia, en contra de las armas. O sea, era ingeniero dedicado a eso. Lo que estaba en contra es en hacer armas para un terrorista, ¿no? Porque él era militar y él tenía que luchar por la Argentina. No es que estuviera en contra de luchar una guerra armada contra un grupo de guerrilleros que estaba secuestrando, matando, gente incluso inocente y todo. O sea, me parece que es bueno dejarlo en claro, ¿no, Arturo? No es que tu papá era una especie de gandiano pacifista. No, 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 no. No, mi padre tenía muy claro que había que defender a la patria, sobre todo de quienes la atacaban. Claro. Entonces, la obligación del militar era defender a la patria, y más cuando se recibe órdenes constitucionales, Obvio. como hubo. Lo que pasa es que las tergiversaciones en la Argentina, la ruptura de libros, las mentiras a los cuales uno se va acostumbrando a lo largo de los años, el segregar, segmentar, quitar páginas de la historia, hace de que los malos hoy son aquellos que defendieron a la patria Claro. y los buenos los que los atacaron, Mm. los que la atacaron. Mm. Tal cual. Tal cual. Tremendo. Exacto. Acá estamos con algunas imágenes, la carta que decía recién de octubre del 74. Bueno, esta es la casa donde estuvo detenido casi un año, ¿no? Casi un año. Aquí están los escalones que decíamos recién, se bajaba por una especie de suelo oculto hacia un sótano que estaba encubierto, ¿no? Esta era la celda mínima, ¿no? Elemental. El placar tenía un piso corredizo. Esto es estos son todas imágenes que hemos sacado del libro de Arturo mismo, ¿no? 2 metros de altura, un hueco de 2,10 por largo y 60 de ancho. Un cajón donde sobrevivió hasta el 19 de agosto con torturas, privaciones de todo tipo. Esto para que uno vea, digo, para la gente más joven, que a veces ha sido ideologizada con esta memoria hemipléjica, ¿no? Así estaba pobre en su cautiverio, que no se trataba puramente de jóvenes idealistas y qué sé yo, ¿no? Obviamente que un momento de una guerra civil tremenda en Argentina, aunque algunos quieran negar todo este tema con el lavado de cerebro en el que nos encontramos hoy en día, pero esto justamente fue una de las fotos que le tomaban a él mismo, ¿no? Bueno, ¿qué sucedió durante todo ese tiempo? Dijimos que estuvo detenido, que se intentó una negociación, que lo presionaban para que hiciera armas en favor de los guerrilleros, él no se doblegaba, que creció su fe, obviamente, que a su vez también pedía hojas para poder hacer, esto me lo contaban cuando yo era chiquito, mirá, desde lo de tu papá, que para no volverse loco, digamos, y para poder mantenerse activo, hacía el mismo problemas matemáticos o químicos o físicos para mantenerse en actividad en su inteligencia, en su alma. Obviamente que como esta situación extrema o te termina condenando o te termina salvando por completo. ¿Cómo termina la vida de tu papá? Bueno, agotadas todas las instancias, el ERP decide asesinarlo. Para todo esto, un 19 de agosto del 75,
le inyectan alcohol en sangre y tiene una graduación muy, muy alta. Estamos hablando de 3,21. Hay que recordar para los oyentes que 0,5 uno no puede circular con esa graduación. 3,21 es coma alcohólico. Y digo todo esto porque el ERP no dice que asesinaron a mi padre, sino que dice que Larrabure se suicidó. Y entonces lo primero que yo intento hacer con mi abogado en el 2008, cuando reabrimos la causa, muy poco voluminosa, 8 hojas tenía, y ahora tiene más de 30.000. ¿Qué hacemos con mi abogado? Pedimos la intervención de los peritos para determinar si se había suicidado o no, porque realmente a mí me fastidia la mentira. ¿Qué te parece? Me pone muy mal que se mienta y que se mienta sobre hechos históricos. Yo quiero la verdad a través de la justicia y quiero la historia, no la memoria. Entonces, los 4 peritos, por unanimidad, llegan a la conclusión que había sido estrangulado con un alambre desde atrás y que no había ningún signo de ahorcamiento. Y además se suma esto del alcohol en sangre, que antes y en la escritura de mi libro yo no lo conocía. O sea que lamentablemente es asesinado, aparece su cuerpo tirado en un zanjón, con 48 kilos menos de peso, con signos de tortura por todos lados, con un golpe muy violento en la cabeza, que es de alguna manera, yo creo que él hace algún intento de protegerse a pesar de estar en tal situación, es muy golpeado, y así es como después de 372 días de haberlo visto ir a esa fiesta, encuentro a mi padre en esta situación donde prácticamente estaba irreconocible. Uh-huh. Uh-huh. Terminó ese calvario para él y para ustedes también, ¿no? Realmente ese es un calvario que, como toda cruz, te puede llevar justamente al cielo, ¿no? Si uno la lleva bien llevada. Y esta es la esquela de la familia, ¿no? El recordatorio cuando fue el momento del velatorio, después de un año entero de cautiverio. Ese sepelio, seguramente esto lo recordarás con enorme dolor. Esta es parte de la vida familiar también, ¿no? Estaba Numa Laplane como comandante en jefe del ejército, 23 de agosto del 75, y era tal la infiltración que había que uno de los hijos de Numa Laplane era montonero. Mirá. Así como el hijo del general Alzogaray también era montonero. El hijo de Numa Laplane logra que lo extraditen a Brasil. El de Alzogaray muere en combate en Tucumán, en la selva tucumana, en el operativo Independencia. Todos datos que de alguna manera en este contexto la gente puede arribar a conclusiones. Numa Laplane lo despide y le dice: mi coronel. Y yo la verdad nunca había visto que un general, un teniente general, se refiera así. El discurso de Numa Laplane es conmovedor. Has muerto por tu fe. Mira. Y es premonitorio, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahora vamos a llegar a esa parte.
Bueno, acá está entonces, decíamos, antes mencionabas que se hizo una causa judicial antes de pasar a la parte de la parte canónica, digamos, ¿no? En Argentina, para los que no saben o no son de acá de Argentina, en el año 1987, mejor dicho, un poquito antes, año 1985, justo ahora le están dando mucha manija a una película nueva que hay sobre el tema del juicio de las juntas, etcétera. En el año 85, un tribunal, ya vuelta a la democracia en la Argentina, condenó casi a todos los de la plana mayor del proceso militar. Y en el año 1987 se intentó comenzar a juzgar a los subordinados, ¿no? Y eso culminó en dos leyes famosas, las leyes de obediencia debida, no debida con B corta, sino debías obediencia a lo que te mandaban, ¿no? Y otra llamada de punto final, leyes que se dieron en el marco de la democracia, digo yo, y por parte del gobierno de Alfonsín, de los radicales, ¿no? Bien, más adelante, cuando subió el gobierno de los Kirchner aquí en Argentina, comenzaron a derogar esas leyes e hicieron lo que para uno como abogado antes de cura es una aberración jurídica, que es volver retroactivas las leyes penales, ¿no? Y a su vez juzgar de vuelta a algunas personas que, no habían sido, que ya habían sido juzgadas previamente. Bueno, una aberración por la cual hoy en día muchísima gente, más de 2.000 o 3.000 personas, que habían luchado contra el terrorismo marxista, aún antes del golpe de 76, se encuentra presa. Y a veces presa por cosas ridículas. Bien, como decíamos antes cuando hablamos con Arturo, como pertenecemos a esa especie común de ser hijos de militares, ¿no? Que estuvieron luchando contra la guerrilla marxista, uno dice, bueno, ¿cuándo se termina todo esto? Y comenzaron los juicios solamente para juzgar a los militares, diciendo que había una especie de delito de lesa humanidad, ¿no? Se inventó esta figura que acá no existía. Arturo dice que también se abrió una causa judicial para ver si los que habían matado a su padre también habían cometido ese tipo de delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas luchaban por una potencia extranjera, Rusia, la Cuba comunista o lo que fuere. ¿Cómo fue esa causa judicial? ¿Qué fue lo que sucedió y cómo está hasta el día de hoy, antes de llegar a la parte del proceso mismo de beatificación? La causa tiene un arranque muy favorable. Hay un fiscal general llamado Palacín que dice que estaban dadas todas las condiciones para aseverar a priori que estábamos en presencia de un delito de lesa humanidad y un crimen de guerra. Introduce el concepto de crimen de guerra, que hasta ahora no se había nombrado, y que había que investigar. Cuando surge esto, el fiscal general de la Nación, que había sido ministro del Interior en la década del 70, en el año 73, Esteban Righi, saca un decreto en que los delitos de lesa humanidad son solo cometidos por los agentes estatales. Claro. Y ahí hay una otra segregación, otra segmentación, otro cambio, y no se produce entonces esa declaración. ¿Por qué? Porque los jueces o los fiscales, a partir de los distintos estamentos judiciales por donde va pasando la causa, bueno, no quieren contradecir ni a Esteban Righi, ni a la justicia legítima, ni todo lo que ya sabemos de la justicia argentina, que hoy uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia es nada más y nada menos que Lorenzetti, integrante de Montoneros en su juventud. Entonces, en este contexto, la causa de mi padre va siendo apelada, va pasando por distintas cámaras, hasta hoy llegar a la Corte Suprema de Justicia, donde ya está para definirse porque ha sido leída por los integrantes de esta Corte Suprema. Entonces estamos por saber
si la justicia argentina va a dirimir y va a decir que es delito de lesa humanidad o que no lo es, con lo cual, si no lo es, apelaremos y saldremos del país como está en este momento la causa Viola, afuera. Pero bueno, la Argentina adolece de justicia, adolece de verdad, adolece de historia, y un poco todo esto es lo que yo le fui a contar al Papa Francisco, que en realidad no tenía necesidad de contarle porque él conoce tan bien la historia como yo, ¿no? Porque la vivió como la viviste vos, padre Javier, como la viví yo siendo un adolescente de 15 años. Ujú. Y en ese momento, y en este momento, la Corte Suprema tiene que dirimir, Ujú. tiene que fallar. Ya ha sido leída la causa por todos los jueces de la Corte y tendremos un fallo en estos días. Hace poquito, hace nada, pocos días, de hecho yo me contacté con Arturo cuando estaba él en Roma, hace apenas una semana o menos. Arturo estuvo con su mujer, con su señora, con el Papa Francisco, ¿no? ¿Qué se puede contar de lo que se habló? Y también te quiero preguntar si se habló de los presos militares que hoy están cumpliendo una, una condena, condena completamente inicua desde el punto de vista jurídico, porque es algo que también mucha gente no conoce y esto debe también ser conocido. Sí, se habló de todo a pesar del poco tiempo que teníamos. En realidad la mirada del Papa Francisco es tan aguda que es como que de alguna manera él te sabe lo que vos vas a decirle. Entonces no hace falta hablar mucho, porque a pesar de ser el Papa de todos los cristianos del mundo, él está muy empapado de lo que sucede en la Argentina. Ujú. En representación de los presos políticos estuvo Aníbal Guevara, que tiene a su padre preso, que tenía 23 años, y que hubo un fallo que determinó que el padre con esa edad había cometido delito de lesa humanidad. Claro. Y el padre está preso con prisión domiciliaria, pero bueno, el Papa escuchaba atentamente, nos miraba a cada uno de la comisión que estábamos ahí, y a nuestras señoras, porque Aníbal estaba con su mujer, yo estaba con la mía, pero además estaba una sobrina mía que está embarazada y su esposo, éramos 6, y escuchaba atentamente el Papa. Cuando yo le dije que me sentía cansado, agobiado, extenuado después de tantos años de luchar y que no había conseguido prácticamente nada, me dijo que siga trabajando, y Aníbal Guevara también le dijo que sigamos trabajando, que lo estábamos haciendo bien y que los procesos históricos a veces llevan más tiempo de los que uno se imagina y de los que uno quisiera. Ujú. Yo fui así, extenuado, agotado, y volví revitalizado. Primero porque nos trató con una alegría de recibirnos, como yo hace mucho no veo. Durante Porque mucho uno, tiempo intentaron buscar la entrevista o fue bastante rápida, porque yo sé que hubo gente, no sé si será la primera vez que ha recibido a familiares de las víctimas del terrorismo en Argentina y también a familiares de gente que está presa por haber luchado contra ese terrorismo. ¿Tardaron mucho yo te, tiempo? esta entrevista, esta audiencia estaba prevista para hace 3 años. Mm. Es más, una de las personas que iba a ir era Jovina Luna, hermana del soldado Hermindo Luna, pero que el COVID se la llevó.
Mm, Entonces no pudo integrar. Nosotros cuando fue lo del COVID, obviamente suspendimos la audiencia, porque no se podía viajar. claro. Entonces, de alguna manera, fuimos postergando la reunión hasta que llegó un momento en que ya de alguna manera ya no podíamos dilatarla más. Lo que pasa es que una reunión de semejante naturaleza es pedida con meses de anticipación. Ujú. Tal es así que posteriormente a nosotros entra toda la comitiva francesa con Macron a la cabeza, ¿no? Para Claro. tratar el proceso de paz mundial con el tema de la guerra de Ucrania-Rusia. Ujú. Mira, Es decir, nos sentimos privilegiados por ser atendidos y nos sentimos muy bien tratados, qué bueno. escuchados y con nuevos bríos para mantener la esperanza y seguir luchando por todas nuestras víctimas, por todos los presos políticos y sobre todo para que se inicie un proceso de pacificación en el país. Ujú. Justamente entre las cosas que le entrego al Papa Francisco hay dos archivos. Uno que es una carta que le hago personal donde le cuento todo esto, por eso me parecía redundante contarle que estaba cansado, porque además los que me veían la cara sabían que estoy agotado por tantos años de lucha. Y además ya prácticamente luchar casi en soledad, porque tanta gente con los años se va desalentando y va dejando todo, y Totalmente. entonces no hay quien trabaje. Totalmente. Mm, Y además le entrego un bosquejo elaborado con mi abogado, el doctor Vigo Leguizamón, que fue alumno del Papa Francisco y que además, aparte de entregarle un canto a la patria, le entrego el libro Amar al enemigo, escrito por Vigo Leguizamón. mm, Y estos dos libros, más el bosquejo preparado con Javier, se llama también Vigo, como vos, bueno, es un bosquejo de pacificación, pero para pacificar el país, los educadores, los religiosos, los sindicalistas, los militares, los terroristas tienen que hacer un pedido de perdón, porque esto no hay un solo demonio. O tal vez el único demonio es la violencia, pero hay muchos integrantes de la sociedad argentina que participaron de esta guerra fratricida que realmente nos desangró y nos sigue desangrando. totalmente. Mm, Cuando estaba en Roma, visité la iglesia de San Pedro Advíncula, mm, donde están las cadenas con las cuales encadenaron a San Pedro, y recé profundamente y con mucha fe para que libere a la Argentina de esas cadenas que nos atan a la tragedia y al 70. Ojalá Dios me escuche, ojalá haya intercesión de todos los que de alguna manera quieren que este bendito país se enmarque en un proceso de paz y que no haya tanta violencia y tanta venganza, porque hoy a esta altura del partido uno ya sabe que no es justicia, es venganza lo que están haciendo. exacto. Arturo, ¿cómo llegamos, después de toda esta introducción que hicimos de la vida de tu padre, del proceso incluso judicial y todo, a esto de que tu papá pueda llegar a ser elevado a la gloria de los altares? ¿Cómo es eso? Bueno, hace un tiempo, dos grupos de católicos, un grupo de católicos militares o militares católicos, estaban analizando todos los elementos que, bueno, que de alguna manera están en internet, están en el libro. El caso de mi padre es muy conocido, como también el caso de Ibarzábal y de tantos otros, ¿no es cierto? Como el de Saqueri, como el de Yenta, hay muchos casos
hay muchos mártires en la Argentina, muchísimos, más de los que uno imagina. En el caso Eh, de Sakeri, un tema que yo he tocado alguna vez en mi sitio web, se intentó el proceso de apertura, de beatificación, y en concreto, por el momento lo denegaron porque decía que era un caso más bien muy político que podía abrir de vuelta heridas. Para mí me pareció un poco disparatado el planteo, pero con el caso de tu padre no fue así. no, no fue así porque también un grupo de religiosos comenzó a investigar y realmente han tenido eco, eco sobre todo de Monseñor Olivera, que fue hasta el Vaticano. Monseñor Olivera Recordemos, es el obispo castrense de Argentina, el obispo encargado de los militares, las fuerzas de seguridad, ¿no? Santiago Olivera. y además es la persona que se encarga del tema de los santos Exacto. en la Argentina. Entonces, y que además fue nombrado obispo castrense por el Papa Francisco. Uh-huh. Recordemos que esa era una función, un lugar que estaba acéfalo hace muchos años. Entonces, Monseñor Olivera estuvo en Roma, habló con el Papa Francisco. Yo no lo tendría que contar, pero el Papa Francisco le dijo, se agarró la cabeza cuando le dijo el caso Larrabure y dijo el caso Aldo Moro de la Argentina. Fíjate qué concepción tiene el Papa Francisco de todos estos temas, que uno parece que no, que es un cura que no sabe, no, al contrario, sabe todo. Pero ¿quiénes tienen que trabajar? Nosotros, las víctimas, los hijos de los presos políticos, los abogados. Esto es un tema que, con todo lo que tiene que hacer el Papa Francisco, no está para estos temas. Por eso nos dijo, sigan adelante. Uh-huh. Cuando yo les dije de Monseñor Olivera, me dijo, está muy entusiasmado trabajando, que siga adelante también. Muy Así bien. Que yo me vine con aires renovados y creyendo que vamos al encuentro. Ahora te hago el trabajo del abogado del diablo, como existía antes para los procesos canónicos de beatificación. A ver, ¿por qué tu papá debería ser declarado santo? La verdad que fue un hombre que lamentablemente la pasó muy mal, estuvo un año entero preso, como mucha gente, otra gente está presa por la guerra y lo mataron. Bueno, paciencia, ¿por qué tu papá debería ser santo? Yo creo que lo primero que podría ser declarado es mártir, y ahí no hay duda, porque están todos los elementos. Es santo... mártir porque lo matan por odio a la fe, decís. Exacto. Y pero te van a decir, bueno, pero ¿por qué mártir si lo mataron en el contexto de una guerra? Murió en una guerra de gente equivocada, del otro lado, comunistas. ¿Pero por qué mártir? pero él pidió que perdonemos a sus asesinos. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, es el pasaje bíblico. Sí. De alguna manera es el ejemplo de Jesús en la cruz. A mis hijos y ahijados especialmente que no olviden mi mensaje. Aún suceda lo peor, no deben odiar a nadie y devolver la bofetada poniendo la otra mejilla. Cosa que hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida, hemos puesto nuestra mejilla. Pero hemos querido también que todo sea en un marco de verdad y de justicia y de historia. No queremos ese relato falaz y mendaz. Entonces yo creo que sería, diría, dentro de lo que puede suceder en el caso de la canonización, la primera instancia mártir sería tal vez lo que va a dictaminar la Iglesia. Quiero creerlo, ¿no?
Y después hay Antes de cosas que, que están... antes de que sigas, les quiero mostrar a la gente, por las dudas, a ver si puedo hacerlo, y a vos también te puede servir bastante esto. Algo que yo más de una vez he enseñado cuando doy clases de la virtud de la fortaleza, y nos encontramos en este texto de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, la llamada Secunda Secunda, la segunda parte de la segunda parte, cuestión 124, acerca del martirio. Digo, porque esto puede llegar a servir un poco mejor. Santo Tomás comienza con algunas preguntas, que son como disparadoras, después va a un cuerpo de la solución, y después responde finalmente las preguntas que él mismo se hizo como abogado del diablo. Escucha, capaz que sirve. Entre las virtudes, dice Santo Tomás, que son más excelentes que las que se ordenan al bien común, ya que el bien de todos es mejor que el bien de un solo hombre, según dice el filósofo que es Aristóteles en el primer libro de la Ética. Por tanto, si fuera causa del martirio algún otro bien, serían mártires los que mueran en defensa de la República. Esto no lo contempla la Iglesia, pues no se celebran los martirios de los soldados muertos en guerra justa. Parece entonces que solamente la fe es causa de martirio. Es una objeción que Santo Tomás pone, ¿sí? Bueno, yo acá no voy a leer el corpus que se encuentra acá, pero vamos a la respuesta de esta objeción tercera. Dice así la respuesta. El bien de la República es el principal de los bienes humanos, pero el bien divino, que es la causa propia del martirio, está por encima del bien humano. Sin embargo, como el bien humano puede convertirse en divino si lo referimos a Dios, cualquier bien humano puede ser causa del martirio en cuanto referido a Dios. Fin de la cita. ¿Qué está diciendo acá Santo Tomás? Que si una persona, esto es la postura que tiene Santo Tomás de Aquino, no digo que sea exactamente la postura que maneja siempre la Iglesia, pero si una persona murió en guerra justa, como es caso de tu padre, incluso por amor a Dios, porque amar a la patria también es parte del cuarto mandamiento, también podría llamársele mártir a aquellos que murieron en guerra justa por defender a la patria en orden a Dios. Entonces es un argumento importante para cuando alguien te diga que solamente aquel que murió en defensa de la fe, estrictamente hablando, ¿no?, es declarado mártir. Santo Tomás dice que también cuando uno aún defiende la patria por amor a Dios, puede también ser declarado mártir. Digo para que por si te sirve, si te encontrás con otro abogado del diablo como recién yo. Entonces, una causa puede ser la causa de martirio. ¿Y la otra causa decías? Y la otra causa, el tema de la santificación, ¿no? Por el tema de los milagros. Bueno, pero no soy yo la persona que debería hablar de este tema, porque es tan, de alguna manera, responsable la Iglesia y tan celosa de todos estos temas, que se viene avanzando a un buen ritmo en una causa complicada, este, complicada por los tiempos políticos Claro. que vive el país, ¿no? Entonces, Monseñor Olivera ha transmitido la pregunta a varios obispos de qué pensaban con respecto si vale la pena seguir avanzando en el tema o dejarlo sin efecto. Y recibió una respuesta por unanimidad: Mira. avanzar. Y esto no es poco, Mm. pero nosotros ya hace muchos años, yo ya a mi padre lo considero un santo, siempre lo consideré un santo. Y cuando rezo, a la primera persona que le pido y a la que más confianza uno tiene, porque es el papá, Claro, es obviamente. le rezo a él, ¿no es cierto? Que interceda ante Dios nuestro Señor. Totalmente. O sea que han todavía buscado o están buscando la vía de los milagros, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder aclarar, por ejemplo, primero en el proceso es la declaración de siervo de Dios, ahora el proceso, después de venerable, después de beato y finalmente de santo, si es en los pasos normales, ¿no? Y en algunos de estos casos, por ejemplo, cuando se trata de la beatificación o la canonización, se pide que se declare algún o algunos milagros que se le pide a esa persona, o sea, estando muerta, o sea, no milagros
realizado él en vida, ¿no? Sino ya una persona fallecida y que uno le haya pedido por su intermediación y ese milagro se haya podido conceder, ¿no? Especialmente se piden milagros en orden físico, de curación, que son los más evidentes digamos, darse cuenta que hay una explicación sobrenatural o no hay ninguna otra. Y entonces, bueno, se encuentran también en ese caso. Por lo tanto, la gente que está mirando esto, si quiere pedir un favor de parte de Dios por intercesión de Argentino del Valle de la Rabure, militar que fue torturado y a su vez fue asesinado en defensa de la patria y también en defensa de la patria en orden a Dios, ¿no? Por su propia fe, perdonando a sus captores, a sus asesinos, pueden hacerlo. Y si llegan a hacerlo, entonces, y consiguen ese favor, pueden comunicarse con Arturo para comunicarle estas noticias, ¿no? O con el obispado castrense de aquí a Argentina. ¿Alguna cosa más, Arturo, que quieras comentarnos? No, padre Javier, creo que ha sido una entrevista maravillosa, amplia, de un valor histórico muy importante. Hemos hablado mucho de historia, hemos citado muchos momentos de la historia argentina, previos al 24 de marzo del 76. Así es. Esperemos que sirva sobre todo para los más jóvenes y no tan jóvenes. Dios le bendiga mucho, Arturo. Gracias por toda la lucha. Gracias igualmente a usted, padre, y seguimos en comunicación. Un abrazo Adiós. para tu madre y tus hermanos, y Gracias, también bendición. para ti. Muchísimas gracias. Adiós. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.